en el, en, en el, en la ciudad de Sao Paulo. Es ampliamente conocido en el país, digamos, también por su importancia, uno de los profesionales más importantes en el país en el manejo de lo que es los temas de diagnóstico vascular. Verne, muchísimas gracias por tu presencia esta vez y bueno, te dejo con la audiencia. ¿Qué tal? Yo voy a Buenas noches, desconectar un profesor. ratito para poder conectarme nuevamente a ver si puedo lograrlo. ¿Ya? Gracias y buenas noches. Ya, bueno, no sabía que era tan conocido. Bueno, muchachos, buenas noches, ¿qué tal? Hoy día me han pedido que hable sobre Doppler y IBUS en lo que es cirugía endovascular. Y, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Bueno, ya saben, pues, que está de más decirles lo que ya conocemos en amplitud, que es el ecodoppler. Creo que desde que era residente, cuando recién estábamos empezando con esto de las ecografías vasculares, dentro de lo que es nuestra especialidad, habían muy pocos centros, por no decir ningún hospital, donde algún servicio de cirugía cardiovascular tenga a disposición un ecodoppler solo para hacer estudios nosotros, los cirujanos vasculares, hacia nuestros pacientes. Bueno, actualmente ya veo hasta nuestros residentes que se compran sus ecodoppler portátiles. Ya dejaron un poquito de lado hasta su Doppler, aunque es importante que los puedan tener. Entonces, eso de que el cirujano vascular, en vez de tener un estetoscopio, tiene un Doppler es bastante cierto. Ahora, el equipo, digamos, más común o el equipo que no debe faltar en un servicio, pues debería ser un ecodoppler. La ultrasonografía Doppler, por utilizar algún término que lo vamos a encontrar en internet, ya saben, pues nos da una evaluación anatómica, dándonos la morfología y las estructuras que están alrededor de los vasos, y una evaluación hemodinámica porque nos permite eh, visualizar y cuantificar, medir, verificar los flujos dentro de los vasos. Y es tanto así que ahora el ecodoppler está dentro de lo que es nuestra especialidad de vascular, que a veces nos suponemos de poder hacer unos estudios completos de todos los vasos arteriales o venosos, de tal forma que lo podamos ver en toda su amplitud. Para esto se necesita empezar desde sus primeros años para que lleguen con práctica y puedan hacer cualquier tipo de evaluación vascular que anteriormente pues los hacían en forma común los radiólogos, pero como ven, este tipo de estudios es un estudio que le compete en forma exclusiva al cirujano vascular, a ustedes muchachos, porque es quienes van a comprender la fisiopatología, van a entender qué buscar, porque de toda la información que nos pueden dar el estudio de Codoppler, la información que ustedes están requiriendo, los únicos que lo van a saber son ustedes como cirujanos. Así que en vez de tener 10 hojas de informe, pues uno busca explícitamente qué necesito para hacer o para tomar alguna decisión. Y en lo que es en la cirugía endovascular, el ecodoppler nos acompaña desde no solamente el diagnóstico antes del procedimiento, sino durante el procedimiento buscándonos el mejor acceso. Accesos tanto de tipo venoso, venas yugulares, accesos arteriales, que normalmente tenemos en la arteria femoral, pero también nos ayuda para las arterias radiales. Y el ecodoppler nos permite encontrar esos accesos y además demostrado muchos estudios donde nos confirman que la ecografía nos va a disminuir nuestras complicaciones que tienen relación a ese acceso. Por ejemplo, aquí para lo que es un acceso femoral arterial, nos disminuye la tasa de complicaciones al 1.1%, ¿no? Incluso en las arterias tibiales con una tasa de complicaciones de 0%. Y eso no solamente para esa arteria, o sea, realmente si buscamos vamos a encontrar muchos estudios para cada uno de los accesos. Una cateterización arterial que esté guiada por ecografía va a tener menos riesgo simplemente porque utilizaron su ecógrafo para realizarlo. Mire, reducción de hasta 49% de complicaciones de producir hematomas, punzar otro vaso,
solamente por el uso de un ecodoppler. 42% de mejora o de tener éxito al primer intento solo por utilizar un ecodoppler. Y a veces dirán, doctor, no, yo tengo que entrenarme solamente en poner un acceso a la palpación. Sí, pero una mala punción, en el peor de los casos, nos puede llevar a la muerte de un paciente, a complicaciones severas, amputaciones, que los hemos tenido en nuestro servicio, y eso es bastante raro, pero puede ocurrir. ¿Cómo se puede evitar hacer eso? Utilizando ecodoppler, ¿no? Y no solamente nos va a poder permitir hacer el procedimiento, sino que nos permite evaluar la calidad del vaso al cual vamos a acceder. Yo quiero pulsar una arteria femoral, voy a ver si hay pulsatilidad en el vaso, si su pared tiene alguna zona con calcio, si está en la parte posterior, en la parte anterior, me va a decir por dónde voy a pulsar de una manera más confiable. Voy a poder comprimirlo para ver si hay luz en ese vaso. Me va a permitir dar medidas. Total, si hago una cirugía endovascular necesito colocar algún introductor. Necesito saber si ese vaso me va a permitir cobijar a ese introductor. En caso de accesos alterógrados, ¿en qué mejor medida podría utilizar un aparato? Pues en este caso lo mejor que podrías utilizar es un ecodoppler que me va a permitir llevar a buen éxito ese acceso. Y es que las imágenes que nos da un ecodoppler color no solamente es para ver las paredes, las calcificaciones, las alteraciones anatómicas de este vaso, ¿no? En todo su trayecto, tanto en vasos grandes o pequeños, sino como ven aquí en la parte inferior izquierda, por ejemplo, esta es una tibial anterior, puedo discernir fácilmente entre lo que es la arteria y la vena, por ejemplo, aquí estamos comprimiendo, desaparece lo que son las venas que están a los lados de la arteria, me quedo solamente con la arteria. ¿Habrá luz o no habrá luz en esa arteria? Porque no le estoy poniendo color. Fácil, fíjese, si ven en el cuadro siguiente, solamente comprimimos más y podemos comprimir esa arteria tibial anterior, y a pesar de que no tenga flujo, que no pueda ver, que no pueda verlos en el modo color, puedo saber que allí hay luz y lo podemos utilizar como un modo de acceso. Bueno, pues solamente para ponerle un nombre a ese tipo de posibilidad de utilizar el ecodoppler para tener accesos, poder ver cómo pasa una guía, es lo que le llaman un ultrasonido extravascular, ¿no? Un EBUS. Eso lo utilizan, por ejemplo, cuando están operando una safena, una ablación de safena con láser, con guía ecográfica. Es utilizar guía ecográfica en un procedimiento endovascular. Saber que su guía se está yendo por el lugar correcto. No solamente se puede utilizar en venas, también en arterias, de hecho. El ecodoppler nos permite dar criterios de interpretación. Si operamos a un paciente, le hacemos una angioplastía, y estamos hablando de ver qué le sucede a esa arteria después de la revascularización. Después de la revascularización quiero saber si fue exitoso mi procedimiento o si hay alguna estenosis. Criterios para saber si hay estenosis: velocidades mayores de 180 centímetros por segundo en el lugar donde le hicimos el procedimiento de angioplastía o colocación de stent. Estenosis significativas con un índice de velocidad de pico sistólico mayor de 2, o cambios en la forma de onda y de las velocidades en una serie de evaluaciones periódicas. Por eso es importante que después de un procedimiento, en este caso endovascular, tengamos controles periódicos, 3 meses, 6 meses, anual, y por supuesto tomar nota de las formas de onda y las velocidades. Tenemos un ecógrafo. ¿Estaremos haciendo eso? O sea, esas son las cosas que nos deberíamos preguntar, porque para eso tenemos este tipo de evaluaciones que nos permiten hacer controles de una forma menos onerosa que estar tomando, por ejemplo, tomografías. Sí, ya sabemos que podemos ver una arteria versus las zonas de estenosis, cuantificar sus estenosis, pero también podemos evaluar y tener criterios de estenosis venosa, especialmente las estenosis venosas tipo central, ¿no? Digamos, la vena ilíaca, el cabo inferior, femoral. Hay estudios
están por terminarse a ponerse de acuerdo, pero la mayoría coincide en que los índices de las velocidades de pico sistólico mayores a 2.5 ya me hablan de una estenosis significativa a nivel venoso, utilizando solamente ecodoppler. Otros criterios serían, pues ya visualizando propiamente el vaso, ¿no? Si veo una zona estrecha, pues voy a fácilmente pensar que en esa zona hay algún tipo de lesión compresiva o alguna otra cosa. Si podemos evaluar cambios en la dirección de flujo en vasos importantes, por ejemplo, aquí en esta zona podemos ver a la hipogástrica, la vena hipogástrica. Si cambia la dirección, hay una inversión de flujo en esa vena, debería pensar que ya hay algún tipo de obstrucción a la vena ilíaca. Entonces, eso nos permite, con el uso de ecografía, sospechar o de confirmar posibles enfermedades oclusivas o cenóticas de vasos venosos centrales. Bueno, no solamente allí, como les decía, no solamente en venas. Después de una operación, colocamos una endoprótesis. Quisiera saber si hay un endolic. ¿Se puede utilizar el ecodoppler? Sí. Se puede utilizar, en manos expertas se podría encontrar zonas donde hay lesiones o donde hay problemas de fuga. No es muy sensible el ecodoppler en sí, el ecocolor Doppler, si quiero decirlo de forma real, no es muy sensible para detectar problemas de endolix. No es tan bueno para poder encontrar problemas de estructuras y de fijación en la endoprótesis. Me permitiría ver si los diámetros exactos después de un procedimiento, ver si hay aumento de la presión o aumento de los diámetros dentro de la aorta que trate con la endoprótesis. Podríamos medir bien fácil los diámetros y ver si estos se expanden o están reduciéndose, pero en sí no nos ayudaría mucho por su bajo sensibilidad, aunque tiene buena especificidad, su sensibilidad es baja en este caso, y más todavía si lo comparamos con tomografía. Entonces, la aplicación es de ultrasonido. Hablemos de ecodoppler. Nos va a permitir un acceso vascular que vayan ustedes a escoger, seleccionando no solamente el vaso, sino que el punto exacto del vaso donde quiero hacer el acceso. Accesos a tibiales, ¿no? Quiero hacer procedimientos distales y quiero utilizar un vaso arterial distal. La mejor forma, un ultrasonido. Accesos a la vena safena, en caso de querer hacer una endoablación, se hace por vía ecográfica. En casos de pulsiones arteriales o venosas, también nos permitiría buscar un camino por donde poder introducirlos. Evaluar el tratamiento que realicé. Quiero saber si lo que hice estaba bien, pues tenemos el ecodoppler para poder saber si mi angioplastía me fue bien, si mi ablación me fue bien, si mi punción no tiene ningún tipo de alteración, no hay una disección después de haber hecho una punción que tuve alguna dificultad, un aumento de volumen en lugar de punción para colocar alguna guía, aumento de volumen, pues con eso puedo comprobar si hay alguna fuga, hay una toma, ¿no? Si la compresión que hice después del procedimiento no fue bien o no. O sea, para eso tenemos el ecógrafo. El ecógrafo debería entonces acompañarnos antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento en la recuperación y en el seguimiento del paciente. Entonces nos permite ver complicaciones de nuestros procedimientos. Pero si queremos ir un poquito más adelante, porque ya yo creo que en este punto no hay un servicio de vascular que quiera llamarse servicio de vascular o unidad vascular, o que tenga o que ofrezca servicios de cirugía vascular, no puede dejar de también ofrecer servicios de evaluación ecográfica, eh, eh, ecográfica o un ecodoppler. Un paso más sería utilizar contrastes en el ultrasonido, que son estructuras, microburbujas que se utilizan en base a unas estructuras hechas en base a lípidos o a proteínas, que envuelven que un gas inerte que introducidas en la vía vascular van a durar entre unos 6 u 8 minutos y nos permite discernir mucho más fácilmente las estructuras intravasculares. No sé si ustedes puedan ver por allí, aquí en la figura,
el ecodoppler con contraste me permite valorar mucho mejor la pared y las lesiones que tiene esa pared, mucho más que una visión de ecografía simple. Incluso hay lugares donde se pueden encontrar úlceras que prácticamente no los vería utilizando solamente ecografía. En la ecografía con contraste, por ejemplo, aquí en una carótida, aparentemente solamente veo placas, pero si utilizo contraste puedo encontrar una zona ulcerada. Entonces, y eso lo podemos comprobar con otro tipo de evaluación tomográfica. Y fíjese, ahí mi indicación variaría, mientras que con un ecodoppler probablemente diría, bueno, tratamiento médico, porque no hay estenosis significativa, con un estudio ya con ecografía con contraste, diría, bueno, con esa úlcera ya tiene indicación quirúrgica. Fíjese cómo varío entonces mi posición frente a la misma lesión. Bueno, aquí abajo, este tipo de ecografía con contraste también me permite tener una mejor evaluación en caso de endolix, post colocación de endoprótesis, porque voy a poder ver de una mejor forma más fiable las localizaciones por donde hay fuga. Y en este caso, si contrastamos, por ejemplo, el ecodoppler con contraste y las tomografías evaluando Endolix, vamos a encontrar algo interesante, que el ecodoppler con contraste tiene una muy buena sensibilidad. Incluso hay estudios en las que o es igual o hasta un poco más sensibles que una tomografía para detectar estos endolitos. Y encima me puede decir qué tipo es, o sea, si es un tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque logra localizar el punto exacto de donde está dando la fuga. Bueno, hay muchos estudios comparando estas ecografías con contraste y las tomografías, eh, donde se ve la efectividad de la ecografía contrastada. Y hablo contrastada porque definitivamente el ecodoppler solo incluso puede no detectar hasta el 31% de los endolics, pero una ecografía contrastada sí es igual, incluso a veces más sensible que una tomografía para detectarlas y caracterizarlas, con sensibilidades que, como les mostré, van entre 89 hasta 98% en muchos casos, y con la ventaja de que es más barato, no les expone a radiación, no necesita exponerse o usar yodo en caso de pacientes que tienen algún problema renal, y se puede utilizar incluso entre el intraoperatorio. No sé si han estado alguna vez en los procedimientos de colocación de endoprótesis, termina la colocación y estamos todos viendo a ver si no hay alguna fuga. Y a veces nos queda la duda, oye, ahí esa será una fuga, no será una fuga, será un tipo 1, 2, bueno, esperemos unas semanas a ver si eso se recupera o no, pero con un ecodoppler donde se puede utilizar contraste, posiblemente incluso lo podamos encontrar en ese momento. Al momento tampoco no lo tenemos aquí en el hospital, pero es algo que debería ser parte del plan de nuestra unidad. Ah, fíjese, el año 86, ahí está un ingeniero, Paul Jocks, supongo que se pronunciará su nombre, patenta. Lo patenta porque ya la idea de la ultrasonografía intravascular empezó desde mediados de ese ciclo, desde los 56, 60, pero patentado, así como lo conocemos y lo usamos ahora, desde el año 86. La ultrasonografía intravascular, bueno, ¿qué sería? Básicamente sería un catéter endovascular que tiene un transductor flexible, o sea que se puede introducir por los vasos, ¿no? Que me puede generar imágenes axiales, circulares, en 360 grados,
de modo dinámico, o sea, mientras lo estoy introduciendo, puedo ver todas las características de los vasos por donde está pasando ese transductor. Y encima con resoluciones bastante buenas, muchísimo mayores que como cuando empezaron. Ahora, este IBUS, estas ecografías intravasculares, bueno, los que manejamos ahora tienen en la punta de ese catéter realmente 64 transductores que nos van a generar esa imagen. Inicialmente eran de tipo mecánico, en la que un solo transductor tenía que girar y darnos esa imagen circular, pero con la tecnología actual se evita la necesidad de que circule, y con los 64 transductores instalados se puede evaluar la imagen intravascular. Ahora, ¿y por qué irnos hacia un ecógrafo intravascular y no quedarnos con la angiografía, si es el gold estándar para lo que es evaluaciones de vasos? Porque, como lo hemos notado muchas veces, si el problema de de las angiografías es de la forma como uno ve el vaso, o sea, como es un biplanar, el verlo en una angulación podría darnos una sensación de estenosis diferente si es que lo vemos desde otras angulaciones. Por un lado, por ejemplo, aquí en la figura pueden ver, por un lado puedo ver una estenosis del 40%, por el otro del 20%, el otro del 60%. Entonces, para disminuir esa posibilidad de error, tendría que evaluar al mismo vaso viéndolo desde diferentes ángulos. Entonces, el porcentaje de estenosis en angiografías depende de su angulación, por ser equipos bidimensionales. Y hacer más estudios en diferentes ángulos me aumenta el tiempo de radiación. Y, y en cada una de las evaluaciones necesito usar contraste, necesito utilizar yodo. Entonces, necesitamos disminuir esa exposición a radiación, necesitamos utilizar menos yodo. ¿Quién nos puede ayudar? Pues el IBUS. Ahora les di un ejemplo de lo que es un problema en estenosis arteriales, pero en problemas eh, estenóticos o oclusivos venosos también hay inconvenientes con las angiografías. ¿Por qué? Porque las venas, a diferencia de las arterias, no tienen esa estructura circular en cortes transversos, sino más bien son estructuras más aplanadas, elípticas. Entonces, una estructura elíptica, si lo veo en un plano, por ejemplo, antero-posterior, podría incluso pensar que no hay ningún tipo de lesión, pero si lo vemos desde un ángulo, por ejemplo, aquí en el gráfico le pongo unos 60 grados, podría ver que hay una lesión. ¿Por qué? Porque la estructura venosa es elíptica, y en caso de que la vena esté comprimida, esa diferencia de parecer normal y estar con estenosis pues va a ser mucho mayor, como en el caso del gráfico. Ahora, miren, entonces un IBUS me permite observar no solamente arterias, me permite también observar venas, pero me permite observarlo desde un punto mucho más cercano al mismo vaso. O sea, puedo ver las estructuras, las capas que componen a ese vaso. Podemos ver adventicia fácilmente como una capa que es una línea hiperecogénica, una capa media, más hipocogénica, incluso la íntima. La luz, si hay algún contenido en la luz, no hay contenido en la luz, hay placas, ateromatosis, puedo localizar si la guía realmente está yendo por donde yo quiero, ¿no? Y por supuesto, van a encontrar también al mismo catéter, al mismo IBUS, ¿ya? Que es esta estructura circular. Si el vaso, en este caso un vaso arterial, está enfermo, podemos diferenciar fácilmente la zona que tiene la placa. Fíjese cómo está aquí conformado. Y no solamente si hay placa, sino me va a decir incluso el tipo de placa que está involucrado. Hay placas fibrolipídicas, tipo fibroso, calcificado. Fíjense, una fibrolipídica, uno más fibroso ya es un gris claro hasta blanco, y estructuras, calcificaciones en los vasos, ya que son unas estructuras más blancas, pero que ya generan sombras acústicas.
Y más todavía, no solamente me va a dar la presencia de esas lesiones, puedo incluso ver no solamente la morfología, sino la geometría de esa placa. O sea, puedo encontrar no solamente esas placas fibrosas o calcificadas, sino que me pueden decir si esas placas son concéntricas, ¿no? O están lateralizadas, porque recuerde, yo tengo que pasar por algún lado del vaso. Evaluarlo me va a permitir saber si esa placa me va a dejar dar el paso por la parte central de la arteria, por la parte lateral. Todo eso lo vamos a poder observar solamente usando iBus. Y para los que les gustan ya ver al vaso en su forma longitudinal, también nos da esa posibilidad de poder hacer evaluarlo en una conformación de tal manera que pueda ver al vaso en su forma longitudinal, hacer mediciones o preparar algún tipo de plan quirúrgico o endovascular. El poder ver o evaluar la luz de ese vaso me permite cuantificar grados de estenosis o de compresión. En este caso, por ejemplo, tenemos una vena ilíaca que tiene una zona compresiva, el IBUS les permite determinar su área y eso compararlo con el área de la vena normal y nos da un porcentaje de estenosis, en este caso bastante exacto, 68% de compresión. Y eso me permite tomar decisiones. Recordemos que las estenosis mayores de 50% en venas necesitan algún tipo de tratamiento, si es que hay algún tipo de sintomatología asociada. Bueno, les había mencionado que el tener la posibilidad de ver la luz me permite también saber si la guía que estoy colocando está en la luz verdadera, está yendo en la luz falsa, o tal vez simplemente se fue por otro lado y lo voy a poder evaluar con el iBus. Como les decía, el grado de estenosis se puede evaluar, pero después de hacer el tratamiento también puedo evaluar qué tan bien me fue. Colocamos un stent en la zona de la estenosis y fíjense, puedo comparar el cambio del área que tengo en esa zona tratada. Si empecé, por ejemplo, con 98 milímetros cuadrados en la zona estenótica, mire con cuándo terminamos luego de colocar el stent, con 232, ¿no? Entonces, esa evaluación nos lo va a poder dar el IBUS y eso me va a poder también predecir, bueno, nos va a dar el grado de éxito del procedimiento y tener áreas mayores, pues nos proporcionan pacientes que tienen una mejor evolución. Entonces, en conclusión, el IBUS nos permite dar dimensiones, ¿no? Diámetros, no solamente del vaso, la localización y la extensión de la placa, o sea, dónde está la placa y qué tan largo está en el vaso que estoy evaluando, y eso me va a permitir definir la longitud del stent que quiero colocar, el balón que quiero solicitar. ¿Será que necesito un balón de 5 o será mejor otro de 6 o este me quedó muy corto? O sea, todo eso se podría evaluar teniendo una evaluación de IBUS durante el procedimiento. Aparte de saber qué tipo de placa es lo que estoy manejando o qué tipo de estenosis estoy tratando de tratar. Entonces cuantificamos en realidad una estenosis tal cual es en el vaso que estoy manejando. Entonces eso me optimiza la colocación del stent que sea más apropiado para ese vaso y nos permite detectar complicaciones del procedimiento o disecciones después del procedimiento, trombosis después del procedimiento. Ahora, bueno, hay muchos estudios que valoran esta posibilidad del uso del IBUS, lo comparan con la flebografía. Y fíjese, porque, como les había dicho al inicio, es que la flebografía puede llegar en este estudio, a fallar hasta en 51% en identificar alguna lesión que existe. O sea, la flebografía le dice que no hay, pero la IBUS le dice que sí hay. Y eso cambia la decisión de tratamiento. En
la flebografía puede decirles que no hay una lesión, pero un IBUS le puede detectar, fíjese el porcentaje, en venas ilíacas, hasta en 2% en la ilíaca izquierda, 26% en la derecha, 32 a 35% en la ilíaca externa, hasta 48% si evaluamos ambas, la vena femoral común derecha e izquierda. Entonces, el IBUS es necesario para identificar obstrucciones en venas ilíacas. Entonces, realmente si quisiera hacer una evaluación completa de lesiones venosas en el sector ilíaco femoral, debería utilizar IBUS. No solamente contentarme con las evaluaciones flebográficas. Y porque, y solamente ya para tener esto claro, es que nuestras sensibilidades del IBUS comparado con la flebografía son bastante altas. 94% de sensibilidad y unas especificidades de 79%. Y así entonces, la pregunta que empezó a tenerse en medio vascular es que si realmente la flebografía solita, tal como es, me permitiría, pues, solamente necesito flebografía para hacer una evaluación del sistema venoso profundo, o es que se necesita tener algún tipo de valoración con la IBUS. Y se diseñó algunos estudios, el más importante aquí el estudio video, en la que se colectó pacientes en las que se les hizo con enfermedad obstructiva de lo que es las venas ilíacas y femorales, haciéndoles una flebografía, recolectando lo que es el tratamiento o la decisión de tratamiento que se les iba a hacer en base a esa flebografía. Se les hizo los mismos un IBUS, se recolectó nuevamente la decisión que se haría en base a esa información, y lo que se encuentra con ese estudio es que, fíjese, la flebografía solamente detectó de 100 pacientes, solamente detectó 51 pacientes con estenosis a nivel venoso central. Pero el IBUS hizo un diagnóstico de 81 pacientes con estenosis significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el IBUS detectó lesiones que la flebografía no logró ver hasta en 26% de pacientes más. Fíjese cuántos pacientes entonces estamos perdiendo de diagnosticar si solamente confiáramos en las evaluaciones de flebografía. Por si acaso, aquí las imágenes de flebografía no solamente fueron hechas en un antro posterior, se tomaron hasta 3 angulaciones para poder hacer un diagnóstico. Entonces, esta variación en el diagnóstico, ¿qué generó al final? Que la decisión de lo que se iba a hacer con esos pacientes variase. O sea, de los 100 pacientes, hubieron 57 pacientes en los cuales la decisión de lo que se iba a hacer en base a la flebografía cambió. O sea, si la flebografía me decía que no haga ningún procedimiento con el IBUS, se cambió esa decisión, o realizándose el tratamiento, o en el caso de que yo dije se podía poner un stent, pues con la flebografía la decisión cambió a ponerse 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la flebografía? Que no detectó lesiones significativas en un 72% de estos pacientes, ¿no? E incrementó la utilización de stent en 13 de esos pacientes, que es bastante, una barbaridad, que cambie de tal forma la decisión quirúrgica en el mismo paciente por la utilización de un nuevo estudio. Por ejemplo, en ese estudio, si ven aquí en este cuadro inferior, el IBUS me va dando porcentajes de estenosis, y en el otro eje, la flebografía me va dando porcentajes de estenosis. Si ven aquí en este cuadro más pequeño, inferior derecho, el IBUS empieza a encontrar estenosis mayor del 50%. Recuerden que las estenosis mayores del 50% son significativas, los sintomáticos deberían ser tratados,
el IBUS los detectaba. Miren, todos esos puntitos negros son los pacientes que detectó el IBUS, pero están por menos del 50% de lo que detectó la flebografía. O sea, la flebografía no los detectó a estos casos. Fíjese cuántos pacientes se perdieron sin diagnóstico de estenosis. Y si no tengo diagnóstico, pues no tengo tratamiento. Entonces, ahí la importancia del uso de la IBUS en problemas venosos centrales, ilíacos, femorales, ¿no? Entonces, esa información, al cambiarme la indicación de tratamiento en 57 de 100 pacientes, realmente es una... Fíjese, el 72% de ellos, donde no había intención de hacerles nada, cambió a hacerles algo. Y en aquellos, bueno, mucho menos, 5%, que eran 3 pacientes, que no hubo intención de hacerles nada con la información que se le daba con la fluorografía, pues en este caso sí hubo necesidad de no hacerles nada. Y en 23% de esos 57 pacientes se cambió el número de stent que se necesitaron para tratarlos. Entonces, una pequeña conclusión ahí es que sin IBUS, entonces estamos subtratando enfermedades de territorio venoso iliofemoral. O sea, no estamos tratándolos a todos. Las conclusiones entonces de estos estudios fue, bueno, ese fue un estudio, uno de los primeros estudios prospectivos más rigurosos para comparar el IBUS con la flebografía en el área venoso iliofemoral. Y el IBUS más sirve para evaluar estenosis en venas iliofemorales, más sensible que la flebografía. Eso me precisa porque me permite precisar mucho mejor el diagnóstico y me establece mejor los criterios para intervenirlo. No es que estoy midiendo las áreas, estoy midiéndolo en una forma mucho más directa en relación a la flebografía, entonces puedo decidir si hacer algo o no hacer algo porque tengo una información mucho más fidedigna. Y después del procedimiento, si veo que si hice plastia, si le puse un stent, veo que hay una mejoría en el área de estenosis o de oclusión, me va a poder decir también una mejoría clínica porque voy a ver áreas mayores en dilatación post procedimiento. Entonces, como voy a elegir tener mejores áreas post procedimiento, eso me va a permitir que ese paciente también tenga mejor evolución clínica que aquellos en las cuales decidí dejarlo ahí nada más con la información de flebografía. Entonces, el IBUS nos produce cambios o cambia la toma de decisiones en el tratamiento y eso nos permite tener una evolución mucho mejor en los pacientes tratados. Entonces, en general, ya fuera del estudio, mire, el IBUS, lo pueden ver en las notas que tomé ahí abajo, el IBUS, entonces, mire, es recomendado como un método auxiliar en colocación de endoprótesis. Método auxiliar, no, o sea, definitivamente esto no es para reemplazar la estereografía, la fluorografía, porque me reduce el uso de contraste, me reduce la exposición a la radiación y me disminuye el tiempo de procedimiento. Me disminuyen mis tasas de complicaciones y complicaciones post procedimiento en caso de hacerlos con guía ecográfica. Me puede cuantificar dimensiones, mejorar o saber con más certeza los calibres, los diámetros de las áreas, saber que si el trombo es un trombo antiguo, un trombo más fresco, mejorando nuestra sensibilidad diagnóstica. Y recalcando, el IBUS detecta más lesiones residuales post colocación de un stent. O sea, no es que coloco el stent y me va a quedar todo bien. Puedo saber si el stent me quedó más pequeño, si en un sector proximal o distal no está adosado al vaso, si se produjo algún tipo de lesión al colocarlo. Eso con el IBUS. Por tanto, actualmente ya básicamente estamos llegando a lo que sería que nuestro estándar no solamente es el uso de flebografía, sino que sería asociarlo, ¿no? El nuevo estándar, flebografía más IBUS. Y fíjense, empezamos con un ecodoppler en nuestros servicios. A muchos servicios actualmente, no sé, muchachos, supongo que son de diferentes hospitales,
tiene su ecógrafo en el servicio, pero nos estamos quedando atrás. O sea, no solamente necesitamos un ecógrafo, necesitaríamos utilizar contraste. Y fíjense, para no irnos retrasando, ya el mundo está yendo a tener, para llamarse servicio vascular, un iBus, ¿no? Aquí para recordar que acá, bueno, siempre estar con los amigos. Aquí los estamos viendo a ustedes trabajando en su servicio felices de vascular. Bueno, esperando sus consultas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Bernard. Esta foto nos trae muchísimos recuerdos de un evento que tuvimos en Paracas. Justamente fue una reunión de la Asociación Latinoamericana de Angiología y Cirugía Vascular. Y fue muy agradable poder compartir con... En realidad nosotros no nos consideramos compañeros de trabajo, sino amigos de trabajo, ¿no? Y cada vez que hay alguna ocasión, un poco salimos de esas caras un poco adustas cuando tenemos algún trabajo que hacer y se nos presenta la ocasión, estamos ahí sonrientes como esa foto. Gracias por recordarnos esa fotografía, Werner. Muchas gracias. El tema, el rol de preguntas que se va a hacer con respecto al tema. No sé si de repente quieres que de una vez se hagan las preguntas, Werner, o esperamos hasta el final, como tú digas, Me como tú parece que indiques. el segundo caso era accesos. Yo creo que se Sí, complementan, ¿no? Esperamos ya, la segunda perfecto. posición, sí. Perfecto, entonces a ver si me dejan para compartir mi pantalla porque el segundo tema voy a tocarlo. Gracias. ¿Se ve mi pantalla todavía? Sí se ve, doctor. Ya se ve mi pantalla, ¿no? La de la presentación. Bien, cuando elaboramos el syllabus para esta reunión, para ustedes, doctores, se considera una serie de temas eh, iniciales, digamos, en este grupo de charlas donde íbamos a ver, digamos, algunas cosas muy generales, muy básicas de repente, y que de repente no son tan espectaculares como los siguientes temas que vamos a presentar de la próxima semana, donde vamos a iniciar ya con la ronda de expositores hasta ya que termine el curso, donde se va a presentar, digamos, la experiencia del tratamiento de diferentes patologías, haciendo uso, digamos, de lo que son las técnicas endovasculares, tanto en enfermedades arteriales y venosas, como es el título del curso. Eh, y hay un tema, digamos, básico con el cual, digamos, se inicia todos estos tipos de procedimientos para poder, digamos, hacerlos. Empieza justamente con esto de acá, con la punción para poder hacer estos procedimientos endovasculares, ¿no? En realidad, digamos, el tema de la punción, ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes posiblemente han tenido ya la experiencia de colocar pues una vía venosa central, de colocar una línea arterial en una arteria radial. Los que de repente tienen la oportunidad que en sus centros de formación o en sus centros laborales hagan procedimientos endovasculares, digamos, esto es lo primero digamos, tienen que aprender. A veces, digamos, uno aprende más por un tema más de, no quiero llamarlo empirismo, pero sino de la práctica diaria que uno tiene y que ve, digamos, a sus profesores, ya sea cirujanos cardiovasculares, radiólogos, intervencionistas o cardiólogos o los médicos anestesiólogos en sala de operaciones. Lo que voy a pretender tratar aquí en esta reunión no es enseñarles a hacer una punción arterial o venosa, que eso seguramente de repente ya lo conocen, sino tocar algunos aspectos interesantes acerca, digamos, de lo que se puede derivar de estas funciones, que, bueno, los éxitos ya lo conocemos, cómo se pueden dar, pero, digamos, sí,
de repente las complicaciones que se pueden dar al hacer, digamos, un procedimiento que no resultó efectivo y que pudo haber resultado hasta inclusive dañino para un paciente. Entonces, más o menos ese es el objetivo de la charla. Definir, digamos, un acceso vascular es, creo que es bastante obvio, ¿no? Digamos, son todos los procedimientos que uno realiza, digamos, para poder acceder a un vaso arterial venoso. Y esta historia comenzó en el año 1929 con este colega que finalmente fue ganador del premio Nobel algunos años después, y justamente por sus primeros intentos en hacer esto. Creo que hay alguien ahí que está rayando el, el ecrán. A ver si Martín puedes, por favor, bloquear al, al colega que está rayando, digamos, el ecrán. Purizaga, ¿quién es Purizaga? Robert. ¿Alguien? Bueno, ok, perfecto. Muy bien. Y fue justamente, digamos, la experiencia que tuvo este colega fue el hacerse una incisión en la vena antecubital y, digamos, la introducción de un catéter urinario para investigar, digamos, la forma como podía llegar hacia el corazón, ¿no? Este procedimiento, digamos, digamos, ideado, planeado con otro colega radiólogo, pero al ver, digamos, el atrevimiento de realizarse un procedimiento tan invasivo, desistió de hacerlo y no se quiso ser responsable. Y lo que hizo fue el doctor Frostman es caminar hasta el departamento de radiología y solicitar que tome una radiografía de tórax para demostrar, digamos, de que el catéter había llegado hacia su aurícula derecha, ¿no? Esto le costó a Frostman una llamada de atención de su, de su jefe y lo echó digamos, del servicio de radiología, y Frostman luego se dedicó a otro tipo de especialidad. Sin embargo, continuó posteriormente junto con los doctores eh, Richards y Corden en estos trabajos, y finalmente fue merecedor del Premio Nobel de Medicina en el año 1956. Otro, digamos, actor importante, digamos, en la historia de lo que sería los accesos vasculares es el doctor Sven Seldinger, que en el año 1953 fue el que describe el acceso percutáneo que nosotros utilizamos en la actualidad, ¿no? Y con procedimiento prácticamente lo que logró es cambiar, digamos, el mundo de lo que sería la radiología diagnóstica a lo que se denominaría posiblemente la radiología intervencionista, ¿no? Como ustedes saben, el método de Seldinger es colocar, digamos, una aguja en el interior de una arteria o de una vena, y una vez comprobado que existe, digamos, la canalización de este vaso sanguíneo, introducir una guía a través del cual se puede ya colocar catéteres o introductores, o en el caso, por ejemplo, de una punción venosa central, pues el mismo catéter que va a quedar en la vena del paciente, ¿no? Estos métodos de acceso percutáneo vascular, digamos, son de amplio conocimiento por todos nosotros, y que lo practicamos prácticamente a diario. Y bueno, en eso consiste la técnica, básicamente, ¿no? El acceso por la arteria femoral común es el acceso, digamos, que más frecuentemente se utiliza en lo que es la práctica de los procedimientos endovasculares, ¿no?
Como ustedes saben, la arteria femoral común es una arteria que continúa la arteria ilíaca externa. Algunos reparos anatómicos muy importantes es la presencia del ligamento inguinal, que es una estructura que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis. Y la arteria femoral, digamos, sigue más o menos en una situación medial a la cabeza y el cuello del fémur, y posteriormente se va a dividir por debajo de la cabeza del fémur en la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Estructuras que atraviesan, digamos, la cara anterior de la arteria femoral común es el nervio crural, y hacia la cara lateral está la vena femoral, en lo que se denomina el triángulo de Scarpa, ¿no? El triángulo femoral. Eh, en la parte anterior se encuentra cubierta por una extensión de la fascia del músculo transverso y el músculo ilíaco, y eh, justamente la parte más superficial de la arteria femoral común, donde digamos el pulso es más palpable, se proyecta exactamente sobre la cabeza del fémur, donde por lo tanto, además de ser la zona más accesible, constituye la zona, digamos, ideal para hacer las funciones a este nivel. Es una arteria que es relativamente grande y, como le dije, es el sitio ideal para el acceso. Los diámetros están relacionados obviamente con la edad, la superficie corporal, con el género, siendo los diámetros en varones un poco más grandes que en las damas. Este, la bifurcación, que es un punto de reparo muy importante para acceder, digamos, a la arteria femoral común, eh, se encuentra usualmente por debajo del borde inferior de la cabeza del fémur, en prácticamente el 64.8% de los casos. Y tenemos que considerar ahí algunos reparos, ¿no? Eh, en algunos casos, digamos, esta bifurcación puede estar inclusive por debajo de la línea media, de una línea media que pasa por la mitad de la cabeza del fémur, ¿no? Más o menos en un porcentaje de 20 y tantos por ciento, ¿no? Entonces son consideraciones anatómicas que uno tiene que tener en cuenta, digamos, porque muchas veces estas variaciones anatómicas eh, a veces nos dificultan poder acceder a la femoral superficial, ¿no? A veces la bifurcación alta a nivel de la cabeza del fémur, donde es la zona ideal, digamos, a veces no nos permite, digamos, hacer un abordaje solamente con palpación adecuada de la arteria femoral superficial, ¿no? Eh, Bien, hay algunas consideraciones para, digamos, evaluar el acceso para la arteria femoral. Uno es el hábito corporal, pacientes, digamos, con sobrepeso o con obesidad mórbida, digamos, son consideraciones que hay que tener. También, digamos, hay que evaluar la incapacidad del paciente para poder cooperar con el procedimiento, si es que el paciente ha tenido una intervención quirúrgica vascular previa, como por ejemplo la presencia de un bypass femoral, si hay también, digamos, algún otro tipo de cirugía en la zona inguinal, ha habido radiación previa a la ingle, eh, si han habido complicaciones previas en el sitio de acceso vascular femoral, como por ejemplo, de repente una infección, un problema, digamos, de un pseudoaneurisma que terminó infectado, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, y eso se busca justamente en la anamnesis. Si el paciente tiene problemas de coagulación, si hay algunas alteraciones anatómicas como tortuosidad de los vasos o dilataciones aneurismáticas, el antecedente, como ya dije, de infección en la ingle o la existencia de úlceras antiguas o actuales, si se ha utilizado, digamos, muy recientemente algunos dispositivos de cierre vascular, como por ejemplo el Angiosil o el Perclose, si se tiene o no pulsos femorales palpables, y también, digamos, la preferencia del paciente para poder tener el acceso, ¿no? Eh, Normalmente, digamos, el acceso, la punción femoral se tiene que hacer aproximadamente 1 o 2 centímetros por debajo del ligamento inguinal que ya hemos descrito. En esta zona está la proyección de la cabeza del fémur, sobre la cual, digamos, uno tiene que hacer la compresión para lograr la adecuada hemostasia. Eh, Hay que, digamos, hacer algunos reparos en que si la punción se hace, por ejemplo, en la zona denominada zona 1, que se encuentra de la mitad superior de la cabeza del fémur hacia arriba, digamos, hay mayor
posibilidades, posibilidades digamos, de tener alguna complicación como un hematoma o una hemorragia retroperitoneal, y si se tiene, digamos, una punción que sea por debajo de la cabeza del fémur, que lo que se denomina ahí la zona 2, el riesgo de hacer un hematoma y un pseudoneurisma también es bastante alto en la zona inguinal. El sitio de acceso ideal es como muestra la figura entre la zona 1 y la zona 2. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son los puntos anatómicos tradicionales para poder eh, acceder a la arteria femoral común? El pliegue inguinal, que ya más o menos lo vemos, lo observamos en el paciente, pero digamos es un punto de reparo, digamos, totalmente que no se debe realizar, no se debe tomar en cuenta, es el menos confiable, ya que existe, y eso va a depender, digamos, del hábito del paciente, ¿no? Si es un paciente delgado, el pliegue inguinal puede estar por encima del ligamento inguinal y simplemente estamos punzando a nivel de la arteria en la zona retroperitoneal, y si es un paciente obeso, puede ser inclusive hasta por debajo de la bifurcación en un porcentaje muy alto de los casos. Otro punto anatómico de reparo que hay que tener en cuenta para hacer la punción es el pulso femoral máximo, ¿no? Ya como les he mencionado, justamente la zona de palpación de mayor intensidad de la arteria femoral común es justamente la zona que está proyectada sobre la cabeza del fémur, en un 92% de los casos. Digamos, hay pacientes obesos en los que puede estar, digamos, por debajo este pulso femoral máximo, y eso es debido a que de repente uno puede palpar el pulso en donde hay una menos cantidad de grasa subcutánea en los pacientes obesos, y podemos confundirnos, digamos, con respecto a eso. Y un porcentaje, digamos, de pacientes que en realidad, digamos, como nos ha pasado, digamos, cuando hemos tenido que acceder en la zona femoral, no tienen pues un pulso fuerte o uniforme, ¿no? Y haciendo, digamos, este hito anatómico inútil, ¿no? Un punto de referencia sí que podría ser mucho más útil es el punto de referencia óseo, que vendría a ser el ligamento inguinal, básicamente, la línea imaginaria que conecta la espina ilíaca antero superior y la espina del pubis a 2 o 3 centímetros por debajo de la línea media de esa línea, y que puede ser el mejor de los reparos anatómicos cuando nosotros hacemos la punción solamente por anatomía. ¿Ok? Este es solamente, digamos, cuando queremos hacer la punción por anatomía, como muestra más o menos la figura. Eh, Sin embargo, este punto de referencia tampoco no es el mejor, es su óptimo, ya que algunos estudios han demostrado que, que, eh, hay un porcentaje muy alto de pacientes que, digamos, estuvieron fuera de los puntos ideales de punción. Entonces, digamos, que tampoco, digamos, a pesar de eso, de los tres referencias anatómicas que se puede utilizar para hacer una punción femoral, tampoco, digamos, es uno de los más útiles, ¿no? Y obviamente, digamos, esto empeora si el paciente es obeso, ¿no? Con un IMC superior a 32. La fluoroscopía es otro método de punción, digamos, eh, el sitio de punción debe ser ubicado, como uno coloca al paciente en la mesa de operaciones, digamos, en la mesa de radiología, en una posición de cúbito dorsal con una incidencia de los rayos anteroposterior. El sitio de punción está ubicado en el medio del camino entre el borde superior e inferior de la cabeza femoral. Entonces, es donde debemos apuntar nuestra guía para poder hacer la punción con una guía fluoroscópica, ¿no? Cuando se hace un acceso retrógrado, la punto de entrada tiene que ser más hacia abajo, más caudal, y cuando se quiere hacer un acceso anterógrado, tiene que ser mucho más hacia arriba hacia la cabeza, ¿no? Lo que se hace, lo que se recomienda hacer es colocar, por lo tanto, un marcador radiopaco de la piel y marcar el borde inferior de la cabeza de fémur, que va a ser, digamos, nuestro punto de referencia, y a partir de ahí se avanza
la aguja en un ángulo de 45 grados, atravesando la arteria, para poder atravesar la pared de la arteria femoral común, y luego se obtiene la sangre pulsante. En este tema se tiene que combinar dos técnicas, ¿no? Uno es la palpación, obviamente, del pulso y la fijación de la arteria, y la ubicación de la aguja por la fluoroscopía, por los rayos X, con estos parámetros que acabo de describir, y se hace la punción de la arteria para poder abordarla, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene abordada, se hace el resto del Seldinger que ya se ha descrito, ¿no? Eh, hay algunos estudios que ha, digamos, comprobado, digamos, la efectividad de la ayuda fluoroscópica para poder hacer el acceso. Y evidentemente sí, sobre todo en pacientes obesos ha disminuido la posibilidad de falla, ¿no? Eh, y eso es justamente la consideración que se tiene que hacer en los pacientes obesos, y lo que hay que es ajustar el ángulo de entrada, ¿no? En personas delgadas, el ángulo de entrada debe estar más o menos localizado o dirigido, digamos, hacia la línea media de la cabeza femoral, eso con ayuda fluoroscópica, y cuando el paciente es obeso, obviamente la almohadilla grasa es mucho mayor, entonces no podemos darle la misma orientación de de la aguja que podemos hacer en un paciente delgado, sino tiene que ser un poco, el ángulo tiene que ser un poco más casi recto, para poder acceder de forma adecuada y no sobrepasarnos de los límites que podría condicionar, en todo caso, alguna complicación, como puede ser, por ejemplo, un hematoma retroperitoneal, cuando se hace una punción retrógrada para poder abordar la arteria ilíaca, ¿no? Eh, bueno, una vez que la aguja entra en la arteria, que se confirma el sitio de la punción mediante la correspondiente progresión de lo que sería el método de Seldinger, pasar el alarme a través de la aguja de micropulsión, punción, perdón, o de punción, y se examina la interfaz entre la aguja y el alambre, como muestra la foto, y la marca. Eh, Otra técnica consiste en inyectar a través de la aguja, donde nosotros hemos puncionado contraste para saber si estamos dentro de la luz del vaso. Sin embargo, esta es una maniobra que lo hemos hecho en alguna oportunidad, sobre todo cuando es un poco dificultoso en una punción ipsilateral y anterógrada. No solamente la presencia del vaso, sino también la localización de los vasos profundos y superficiales para poder hacer una canalización adecuada del vaso. Sin embargo, nos ponemos más a la irradiación de nuestras manos, y también, digamos, se debe perder acceso por la manipulación de la aguja, ¿no? O también lesiones importantes en la arteria, como puede ser de hacer una disección de la arteria, ¿no? Y el otro método es, obviamente, es completar el método de Seldinger, la canalización, digamos, con un introductor, y comprobar efectivamente que estamos dentro del vaso, ¿no? Eh, el ultrasonido definitivamente es el mejor método, el método más eficiente, más seguro para poder acceder a la arteria femoral común. Tiene muchas más ventajas que el acceso fluoroscópico, ya que nos permite ver directamente la arteria femoral común y permite ver también la bifurcación. Nos permite evaluar, y eso es muy importante hacerlo inclusive hasta previamente, cuando uno va a hacer el acceso vascular. No hacer el ultrasonido, obviamente, digamos, en el momento que vamos a hacer el acceso, sino previamente, para poder saber que tenemos los vasos adecuados para poder canalizarlos. Y el ultrasonido nos va a servir luego para poder hacer la punción y poder hacer nuestro procedimiento sin ningún tipo de complicaciones, ¿no? Nos permite ver, obviamente, las estructuras y las características de la arteria femoral común, si es una arteria aterosclerótica, si estamos funcionando sobre una dilatación aneurismática, si hay disecciones, digamos, en la arteria. Por ejemplo, esto es muy importante, sobre todo cuando nosotros queremos acceder a estos pacientes, y además queremos utilizar un método de cierre percutáneo. Uno de los requisitos para poder tener la seguridad de que no vaya a pasar ningún tipo de accidente luego
de hacer un cierre cutáneo es saber que estamos punzando sobre una pared que no está enferma, ¿no? Una pared calcificada, digamos, va a ser mucho más complicado lograr el cierre adecuado y con las complicaciones posteriores que seguramente ustedes han visto ya con anterioridad. Nos permite ver la aguja perforando a la pared anterior de la arteria femoral común, nos permite prevenir la perforación de la pared posterior, nos permite evitar la punción venosa, una vez que digamos, hemos hecho la punción, corroborado la salida de sangre y pasar la guía, nos permite el ecógrafo también ver el curso de la guía a través de la arteria. Y otra cosa también importante es que disminuye la cantidad de fluoroscopía y radiación que recibe el paciente y los operadores en el momento de este primer paso para todos los procedimientos que se pueden hacer por vía endovascular, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de los accesos vasculares en femoral común y en general en la mayoría de los accesos vasculares? Es la hemorragia de sitio de punción, hematoma femoral, el hematoma retroperitoneal, el pseudoaneurisma femoral, la disección arterial, la trombosis y las fístulas arteriovenosas, ¿no? La hemorragia del sitio de punción es una complicación que es relativamente común del abordaje transfemoral y es un sangrado en el sitio de punción que no provoca hematomas subcutáneos y retroperitoneales, pero sí, digamos, una equimosis importante en la zona del muslo, en la pared anterior del abdomen, ¿no? Factores de riesgo que pueden ser coadyuvantes para este tipo de complicación es el uso de anticoagulantes o de una integración, una compresión manual que sea insuficiente, o que el paciente, digamos, deambule en forma muy temprana, ¿no? Es una incidencia entre 0,78 y 2,6% de los casos, ¿no? Los hematomas inguinales, que es la complicación más común de las funciones de la arteria femoral común, se da entre el 5 y 23% de los casos en estudios que han visto este tipo de complicaciones. Factores de riesgo son la obesidad, los anticoagulantes, los introductores de alto frenchaje, la deambulación temprana y la existencia de una enfermedad vascular periférica. Eh, Obviamente también una deficiente técnica en hacer el control hemostático de la punción, y cuando la punción ha sido hecha por debajo de la edificación femoral, en una zona donde la compresión que se tiene que hacer sobre una estructura más sólida como es la cabeza del fémur no va a ser posible porque estamos fuera de la zona ideal, ¿no? Los hematomas retroperitoneales, que felizmente es una complicación poco frecuente de la punción femoral, ya que este hematoma se puede extender muy, muy grandemente en el espacio retroperitoneal. Es una complicación que es grave y a veces es difícil de diagnosticar. Hay síntomas muy inespecíficos que pueden ser el dolor en la zona suprainguinal, un dolor severo lumbar o abdominal o en extremidades inferiores, y que o puede debutar también con signos de hipotensión y de shock, ¿no? Que requiere un manejo de la hemodinamia del paciente o inclusive una intervención quirúrgica de urgencia, ¿no? La incidencia de este tipo de complicaciones está entre 0,3 y 1,77%. En algunos pacientes se puede hacer solamente un tratamiento conservador si el paciente está estable hemodinámicamente, con una observación muy cercana en la zona de cuidados intensivos, pero si el paciente se inestabiliza y se va, digamos, anemizando, entonces el manejo va a tener que ser quirúrgico, ¿no? Entonces, esto es con respecto a este tipo de complicación. Tenemos el pseudoaneurisma femoral, que también es una complicación poco frecuente. Bueno, no tanto en nuestro medio, ¿no? Eh, el pseudoaneurisma, digamos, por definición, es un hematoma que está eh, perivascular y que presenta una comunicación persistente con la arteria, ¿no? Se puede clínicamente detectar por la presencia de un tril o un pulso, un hematoma pulsátil. Hay algunos factores de riesgo, como por ejemplo el hecho de haber punzado en la zona de la bifurcación, la obesidad es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, el uso de anticoagulantes o antiplaquetarios o
plaquetopenia, la incidencia es entre 0,5 y 9%. Si se limita solamente a los 3 centímetros, el tratamiento es conservador y se puede manejar esta complicación solamente con la compresión guiada por ultrasonido. Lo que se hace es comprimir más o menos un promedio de 30 minutos sobre el cuello de lo que sería el pseudoaneurisma y lo que va a conducir entonces posteriormente a la trombosis, ¿no? En algunas oportunidades, si es que hay la opción de tener trombina en el centro de donde se trabaja ese tipo de procedimientos, se puede hacer la inyección de trombina sobre el pseudoaneurisma para trombosarlo. Y cuando es un pseudoaneurisma de mayor tamaño y que no mejora con la compresión y que además se agrega necrosis de la piel por el tamaño del aneurisma o una infección superpuesta, entonces el tratamiento es quirúrgico. ¿Ok? Las arterias venosas también es una complicación de los accesos femorales comunes. Eh, eh, la punción sobre la dislocación femoral es un factor de riesgo para poder, digamos, crear una fístula arteriovenosa. Hay otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, el género femenino, el tema de anticoagulación, una punción mal calculada sobre la ingle, sobre todo en el lado izquierdo, complicaciones que puede provocar una fístula arteriovenosa hemodinámicas, pero a largo plazo, una insuficiencia cardíaca si no se trata. El tratamiento de la fístula puede ser inclusive observación y la compresión manual igual, o digamos corregir mediante técnicas endovasculares o con cirugía, ¿no? Y sobre todo aquellas fístulas que no cicatrizan espontáneamente después de 4 semanas, o algunos otros componentes que pueden ir asociados a la existencia de la fístula, ¿no? La disección arterial, como ustedes saben, es la ruptura de la pared del vaso que puede provocar finalmente una trombosis del vaso, tiene una incidencia de 0,42. La reparación quirúrgica abierta ha sido, digamos, el tratamiento de elección o sino también técnicas endovasculares como la colocación de un stent, sobre todo cuando la disección es a nivel del segmento ilíaco, ¿no? Y la oclusión son otra complicación que puede ser derivada, por ejemplo, de una disección o de una alteración que se produce a nivel intravascular. Los síntomas son de isquemias agudas, pueden aparecer a las 24 horas del cateterismo, pero también, digamos, en algunos casos se retrasa y el paciente luego del procedimiento empieza con una claudicación. Si el tratamiento, si mejor presentación es aguda, el tratamiento tiene que ser de urgencia, ¿no? Es una complicación que se presenta en 0,8% de los casos. Hay otras complicaciones más, como la infección de la zona de punción debido a una mala técnica de esterilización, el hecho de repetir el acceso femoral en el mismo lado, a veces el uso de accesos de dispositivos percutáneos sin la adecuada, los cuidados de asepsia no son los más ideales, pueden también ser factores de riesgo para poder tener complicaciones en esta zona de punción. Y clínicamente, pues hay fiebre, dolor, eritema en la zona de punción, hay presencia de algunos marcadores inflamatorios aumentados y con una incidencia de 0,1%. La injuria del nervio femoral, como ya hemos visto, está muy próximo a la arteria femoral, entonces esto puede ser provocado por una lesión directa del nervio femoral o por la compresión de un gran hematoma que se presenta en la zona, provocar dolor, parestesias y rayos hacia la pierna, debilidad de extremidad y dificultad para la deambulación. Y digamos, esta complicación se presenta con una incidencia baja de 0,21%, pero hay que tener en cuenta dentro, digamos, del grupo de complicaciones que se puede presentar en pacientes con este problema de complicaciones de acceso a nivel de arteria femoral común. El acceso braquial es otro acceso que digamos, se usa con alguna frecuencia, sobre todo los pacientes que son sometidos a cateterismo cardíaco, y fue justamente Sones el que describió este acceso del año 1959. Sin embargo, también se utiliza para hacer procedimientos vasculares y se ha utilizado por décadas y nosotros los utilizamos también en el servicio.
Es más propensa a complicaciones y en realidad actualmente para los cardiólogos al menos no es el acceso de primera elección. Se utiliza ahora casi de manera rutinaria y es el estándar de acceso radial, ¿no? Sin embargo, a veces la arteria braquial es la única disponible y hay que conocer bien su anatomía para poder minimizar los riesgos y complicaciones en este acceso. La arteria braquial es la continuación de la arteria axilar, como ustedes ya saben, corre junto al nervio mediano, emite algunas ramas, digamos, más proximales, como el ramo braquial profundo y las arterias cubital superior e inferior, a nivel de la zona del codo o de la fosa antecubital, se va a dividir por debajo en las arterias radial y cubital. Una bifurcación alta de estas dos arterias se puede dar en más o menos un 11% de los casos y eh, que puede ser bilateral. Hay una diferencia de diámetros entre los pacientes varones que mujeres. Eh, y digamos, este acceso se utiliza para hacer procedimientos a diferentes niveles, ¿no? A nivel arterial periférico, eh, es el que con mayor frecuencia se utiliza para estas razones. Proporciona un acceso más fácil a la aorta descendente y evita atravesar el arco aórtico cuando se utiliza el brazo izquierdo. Eh, Se utiliza para procedimientos que se pueden involucrar arterias a nivel abdominales como las renales, la mesentérica, o sea, en la aorta descendente abdominal también, y en extremidades inferiores. Eh, Se accede a través de la arteria braquial utilizando la técnica estándar de Seldinger. Se utilizan, digamos, los catéteres que nos van a permitir poder dirigir la guía hacia la aorta descendente, ¿no? Por eso se considera que el acceso más adecuado para poder evitar irse hacia la aorta ascendente es el brazo izquierdo. Eh, Se puede utilizar un introductor hidrofílico largo que llegue, digamos, hasta extremos más inferiores para poder darle soporte adecuado para la manipulación de balones de Sten eh, cuando se hace el acceso braquial, ¿no? Eh, También se utiliza para poder abordar la carótida y sobre todo, bueno, cuando se hace el abordaje de carótida se utiliza el brazo contralateral a la carótida que se debe estudiar. Se utiliza también para poder acceder y tratar patologías a nivel de la arteria subclavia, usualmente la arteria braquial del mismo lado, si, digamos, el abordaje femoral no es factible, y para hacer el manejo de problemas como el eje esotérico, se utiliza el acceso braquial con los introductores largos para poder hacer la manipulación adecuada de las arterias abdominales, ¿no? Complicaciones del acceso a nivel braquial, es la oclusión de la arteria braquial, que se puede producir con una incidencia entre el 1 y 6%. Esto, digamos, hasta el siglo pasado, hasta el final del siglo pasado, ya que a partir de ahí en adelante se ha reducido prácticamente casi el 1% por el uso de introductores más pequeños y el uso de las técnicas de micropunción. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones justamente por esta razón, por el diámetro, el calibre de las arterias. Cuando esta se produce, se justifica la tromectomía quirúrgica o puede ser también una tromectomía percutánea o trombolisis. En, eh, en algunos casos se puede hacer inclusive angioplastías de las lesiones y el bypass quirúrgico es una excelente opción en pacientes donde la arteria ha sido seriamente dañada en su estructura interna, en su endotelio y que digamos, amerita ya una reconstrucción arterial con un injerto autólogo como una vena safena, ¿no? Otra complicación es el hematoma en el sitio de abordaje, que se presenta en un 3% de casos, puede ser una complicación bastante perjudicial, ya que el paciente puede inclusive desarrollar síntomas neurológicos por un compartimental que se ocasiona por el hematoma que se ha provocado por la punción que no ha sido controlado con una adecuada técnica de hemostasia,
y esto es, las complicaciones neurológicas están derivadas de una acción inmediata que se presenta con una incidencia hasta del 1,4%. La disección de arteria braquial es una complicación rara, pero también puede resultar en una trombosis arterial o una isquemia. Eh, los pseudoaneurismas que se presentan en 3,8%. Estos usualmente son pequeños y usualmente tienen cuello adecuado y muchas veces solamente se pueden resolver por la conversión guiada por ultrasonido, y si esto falla, entonces la intervención es quirúrgica y algunas veces también con interposición de un injerto venoso para resolver la complicación. O puede ser, digamos, la manipulación, pueden provocar la presencia de ataques isquémicos transitorios por migración de placas, pero es una complicación extremadamente rara, ¿no? El acceso por arteria radial, esto fue publicado en los primeros estudios mm, para uso de la arteria radial desde el año 1989 y se utiliza, digamos, como el acceso de elección para hacer una angiografía coronaria, ¿no? Eh, el, digamos, a la facilidad de su acceso, la mayor posibilidad de complicaciones a nivel de la arteria braquial, digamos, el uso del acceso a la arteria radial redució en hasta un 60% de casos las complicaciones que se veían, digamos, cuando se procedía a hacer estudios angiográficos coronarios, ¿no? Por lo cual, digamos, este acceso resultó finalmente, digamos, en dirección en las cateterismos cardíacos, ¿no? Y también se utiliza, digamos, para poder hacer procedimientos vasculares periféricos, y ha demostrado, digamos, una tasa de éxito técnico bastante importante, ¿no? Contraindicaciones para acceso radial es el que exista pues, una fístula arteriovenosa en un lado. A veces hay pacientes que presentan síndrome vasospásticos que, digamos, no nos va a permitir hacer un adecuado acceso radial con resultados adecuados. Y cuando obviamente el paciente que va a ser sometido a este procedimiento se tiene la opción de utilizar la arteria radial como un injerto libre para hacer la recuperación del miocardio, ¿no? Eh, la arteria radial, digamos, como ya hemos visto, se bifurca en la fosa antecubital, en arteria radial y cubital. La arteria radial es un poquito más grande que en varones que en mujeres. Eh, Hay algunas anomalías del origen de la arteria radial, pero son bastante infrecuentes. Las ramas de la arteria radial y cubital van a converger finalmente a nivel de la mano para formar arcos, donde una arteria puede ser suplementada por la otra, ¿no? En este caso es de vital importancia, antes de hacer, digamos, un acceso radial, tal cual también se realiza, por ejemplo, para hacer un acceso para una fístula arteriovenosa, la prueba de Allen, ¿ok? Sin embargo, se ha visto que la prueba de Allen puede tener altos falsos positivos. Entonces, lo que ahora se recomienda hacer lo que se llama la prueba de Barbeau. Y la prueba de Barbeau consiste en colocar un pulso oxímetro en el dedo eh, pulgar del paciente, y se observa las variaciones de la onda de pulso eh, cuando se mantiene la compresión de la arteria radial, ¿no? Entonces se va a ver cuatro formas de presentación de la onda del pulso, y la única onda que digamos, podría contraindicar el uso de un acceso radial sería esta onda tipo D, ¿ok? Y la utilidad de esta prueba es justamente la patente del arco palmar, ¿no? Entonces, esta es una opción, aparte del test de Allen, que ustedes ya seguramente lo saben cómo hacer, es hacer la prueba de Barbeau con el uso del pulso oxímetro. Una vez que se asegura el brazo, mejor dicho, se elige el brazo que se va a utilizar para hacer la punción, hay que preparar de manera estéril. Igualmente hay que preparar otros sitios alternativos si es que en caso falla este acceso. Se recomienda, aparte, digamos, eh, hacer el procedimiento con anestesia local, digamos, se infiltra con una pequeña cantidad de lidocaína para no comprimir la arteria con una cantidad excesiva de anestésico, y para hacer también mejor abordable la palpación.
Y el apoyo ecográfico es importante también. Digamos, hay algunos estudios que han demostrado que disminuye la posibilidad de fracaso en la caturación de la altea radial usando los ecógrafos. Y además se puede utilizar para poder facilitar la vasodilatación, el uso de algunas sustancias que van a evitar el riesgo de vasoespasmo, como el verapamil o la nitroglicerina. Y la hemostasia, luego de hacer el procedimiento, se realiza una técnica que se llama hemostasia patente, en la que se hace una presión sobre la arteria lo suficiente como para no disminuir el flujo a nivel del arco palmar. En este caso también se utiliza el pulsoxímetro para poder determinar esto, y la presión que se hace para poder obtener la hemostasia adecuada de la arteria puncionada, ¿no? En cuanto a las técnicas en general, las técnicas de Seldinger, solamente para mencionarles, existe dos tipos de técnicas, tanto para acceso radial como acceso temporal, o para acceso o cualquier otro acceso, digamos, vascular arterial venoso, técnica de Seldinger, que ustedes ya saben cómo se hace: es pinchar la aguja, pinchar con la aguja la arteria o la vena, y, luego ver el retorno, y luego de ahí insertar la guía, y posteriormente, digamos, colocar el dilatador, ¿no? Y la otra es la técnica de Seldinger modificada, en la cual la única variación es que lo que se hace es insertar un introductor peel away o pelable, y a través del cual se introducen los catéteres o el dispositivo que de repente se va a utilizar para en este tipo de abordaje, ¿no? Las complicaciones de la arteria radial, como ya les he mencionado, también igual que en los otros casos, puede ser la oclusión, el espasmo, el hematoma, la perforación, la infección, pseudoaneurismas, o a veces también cuando colocamos dispositivos de mucho tamaño, en el momento de retirarlos, a la abulsión de la arteria radial, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo con mucha, digamos, eh, no con tanta agresividad, ¿no? Eh, y llegamos a los abordajes retrógrados, como por ejemplo el abordaje por la arteria poplitea. Esto se utiliza para, sobre todo en pacientes en los cuales no se puede tener un acceso adecuado, ya sea por vía contralateral o por vía arteriograda, debido a que se tiene pues una enfermedad de la arteria femoral superficial ostial muy proximal, cuando hay oclusiones crónicas proximales muy calcificadas, y se intenta, digamos, la recanalización, pero no se puede obtener una adecuada recanalización. Lo que se puede hacer es hacer un acceso popliteo, digamos, para poder intentar hacer recanalizaciones en diferentes circunstancias, como inclusive también la existencia de bypasses ocluidos, ¿no? Eh, Hay algunas particularidades anatómicas que se debe tener en cuenta, y es que en la zona donde se hace el acceso, que obviamente el paciente se tiene que colocar en decúbito prono, la, la, la vena suele estar, digamos, en una posición más anterior que la arteria. Por lo tanto la punción tiene que ser, digamos, en la zona anteromedial, y también tiene que tener cuidado también con algunas estructuras neurológicas, ¿no? Para poder evitar daño neurológico, por lo que se recomienda en realidad que el acceso de la arteria poplitea se haga básicamente con abordaje ecográfico, ¿ok? Entonces, bajo anestesia local inclusive, y con el control ecográfico, se hace, digamos, el abordaje de la arteria poplitea, y se realiza el resto del procedimiento que uno tiene que hacer en un abordaje con técnica de Seldinger, ¿no? Y el abordaje en la hoja de ruta, que es otro abordaje en el cual se combina, digamos, una imagen radiológica contrastada. Lo que hace es, digamos, aplicar contraste en el abordaje femoropopliteo, de tal manera que se forma como una especie de mapa o de ruta, y el, el, se hace obviamente bajo control fluoroscópico, se punza la arteria, y luego, digamos, se dirige la guía a través del acceso, utilizando esa marca que ha dejado el contraste que se ha inyectado, ¿no? Las complicaciones son iguales: hematomas, fístulas arteriosas o pseudoaneurismas. Otro acceso importantísimo que debemos conocer es el abordaje a través de la arteriapedia, que ya fue descrito del año 1990, y esto también se utilizó en algunas circunstancias especiales, cuando no se podía llegar a revascularizar o canalizar, mejor dicho, arterias de troncos tibiales por vía anterógrada.
y que Iyer en el año 1990, al no poder progresar, digamos, una guía a estos niveles, lo que hizo fue disecar la arteria y en forma retrógrada accedieron exitosamente a la zona de lesión, ¿no? Este abordaje se puede utilizar con o sin introductor para llegar hacia las zonas popliteas y tibiales. El paciente está en posición supina habitual y se prepara también para permitir un abordaje femoral, ¿no? Se puede acceder a través de la arteria tibial posterior, eh, digamos, algunas posiciones para tener mayor comodidad con la punción, en caso de tibia posterior con ligera deducción. Eh, Siempre, como en todos los casos, y lo que vamos a recomendar, y pues lo que recomendamos es el uso de ultrasonido, tal cual lo dijo el doctor Cuya en su exposición. El ultrasonido tiene su vital trascendencia en los procedimientos endovasculares, digamos ahora, porque nos permiten hacer un abordaje seguro y que el paciente no se nos vaya a complicar desde el saque, ¿no? Entonces, el ultrasonido es importante también para poder discernir cuál de las arterias tiene la mejor apariencia ecográfica para poder hacer la punción. Se utiliza introductores de bajo frechaje y que, digamos, y a través del cual se avanza pues una hidrofílica a través de las lesiones. Puede también utilizarse la técnica de la ruta o el mapa de carretera o de la mapa de ruta, y con inyección de contraste también a través de una punción femoral, ¿no? Eh, el uso del ecógrafo para poder detectar, digamos, la arteria adecuada y el uso de algunos dispositivos ya prefabricados para hacer, digamos, la compresión de la zona puncionada a nivel en este caso, de la arteria tibial posterior, ¿no? Las complicaciones, igual que en todos los procedimientos, es de hemorragia en la zona de punción, el hematoma, trombosis del acceso, la disección de la arteria PDA que se produce por la manipulación de la guía, y el síndrome compartamental, que se puede provocar, digamos, también por la manipulación y por una mala hemostasia, y que puede seguir después de ocurrir una angioplastia exitosa y que finalmente nos puede llegar a complicar tremendamente el éxito de una intervención, ¿no? En ese caso se puede recomendar una fasciotomía quirúrgica para poder solucionar este problema, ¿no? Quiero solamente aquí, ya para terminar, recalcar que los accesos vasculares con guía ecográfica, digamos, es ahora, digamos, algo que se tiene que hacer rutinariamente. No debe existir una sala de hemodinámica o una sala de cirugía endovascular sin la existencia de un ecógrafo dentro de esta operación. Es vital, es importantísimo, no solamente, digamos, para el éxito del procedimiento propiamente dicho, que empieza, como ya les he mencionado, desde la punción, sino, digamos, evita complicaciones que no deberían pasar, ¿no? Para contarles muy brevemente una severa complicación que tuvimos, por ejemplo, con un paciente que hace poco operamos con el doctor Zúñiga, un aneurisma de aorta abdominal abierto, un caso que no presentaba sin mayor complicación para poder hacer a cirugía abierta, y que finalmente terminó complicada porque los anestesiólogos punzaron la arteria subclavia. Finalmente la paciente terminó con su aneurisma corregido y con un stent en la arteria subclavia para poder retirar un catéter de alto flujo, ¿no? Y que, digamos, se pudo haber evitado posiblemente si se utilizaba un acceso, el uso del ecógrafo para este acceso, ¿no? Entonces, la guía ecográfica es importante, ¿no? Tenemos básicamente tres tipos de imágenes axiales, longitudinales y la oblicua, que combina una mezcla de axial y sagital, aunque la vía axial es la vista ultrasónica básica, que es la que debemos estar bastante revisados, ya que nos permite poder no solamente calcular que no vayamos a lesionar otras estructuras vasculares aledañas, como por ejemplo una arteria, sino tampoco no sobrepasarnos del límite de lo que sería la pared posterior de la arteria o de la vena, ¿no? Entonces, además proporciona los diámetros del vaso, podemos mantener con mejor facilidad que una vista longitudinal la imagen del vaso y poder tener un campo de visión mucho mejor, ¿no? Este, eh,
la técnica es básicamente esto, ¿no? La sonda tiene que estar alineada en forma perpendicular hacia el vaso, ¿ok? Y en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel, y la aguja tiene que incidir eh, eh, algunos centímetros, digamos, fuera del campo del ecógrafo, en un ángulo de 45 grados, hasta que se observa, digamos, la presencia de la aguja en el campo ecográfico y se procede a la punción, ¿no? Hay que tener en cuenta también el ajuste del ángulo de la punción cuando se trata de pacientes obesos, cuando es el panículo adiposo, digamos, es mucho más grande, el ángulo de punción tiene que ser menor, ¿no? Eso, como ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Este, la vista longitudinal, digamos, va a generar una vista de la longitud del vaso, no proporciona imagen de las estructuras secundarias del vaso, esa es la desventaja que también tiene este tipo de vista. Y como ustedes seguramente se han podido dar cuenta en el momento que hacen este tipo de maniobras para hacer la visualización, a veces pequeños movimientos nos hace perder la imagen del vaso, ¿no? Y aparte que el vaso no puede tener necesariamente un curso lineal y a veces se nos pierde la imagen por la tortuosidad que puede tener el vaso, ¿no? Y los excesos venosos digamos, en general se utilizan para cualquier tipo de procedimiento, ya sea para procedimientos de administración de medicamentos, la administración, digamos, de nutrición parenteral, la administración de sustancias o medicina oncológica, se puede utilizar también para poder acceder a los colocación de los catéteres Sport, los catéteres de larga permanencia para los pacientes que están en hemodiálisis, es decir, una serie de usos que puede permitir hacer procedimientos a través de un acceso venoso, la colocación de un filtro de Takaba también, ¿no? Complicaciones de los accesos en general, venosos, pueden ser el sangrado mayor o menor, la cateterización inadvertida de las arterias, como ocurrió en el caso que les acabo de describir, o también el abordaje accidental en espacios como pleural o pericárdico y causar neumotórax o hemotórax. Igual que en las arterias, el uso del ultrasonido es mandatorio, ¿no? Esto se ha demostrado que reduce hasta un 50% la posibilidad de complicaciones y por la que nos va a precisar, digamos, la localización de las estructuras y mayor rapidez para el acceso. ¿Ok? Cuando se accede a un acceso venoso yugular interno, se sugiere que la zona de punción sea justamente en el ángulo que forman los dos vientres del esternocleidomastoideo. Es en el abordaje anterior. Obviamente el uso del ultrasonido es importante porque, digamos, permite con éxito la canulación casi en el primer intento en un 90% de los casos. Hay que tener en consideración el ángulo de entrada sobre la zona venosa si es un paciente niño o un adulto, y obviamente también la profundidad para poder no invadir otras cavidades, como por ejemplo la cavidad pleural, en caso estamos haciendo, digamos, este tipo de abordaje, ¿no? Y la dirección es importante. Ustedes saben que la dirección que se tiene que orientar la aguja es en dirección a la zona del pezón ipsilateral, ¿no? El uso del acceso yugular del lado derecho, digamos, es preferible cuando uno quiere acceder para colocar un catéter o un marcapaso de repente, porque diríamos el acceso directo, ¿no? Hacia la vena cava superior y hacia la aurícula derecha. Eh, la vena subclavia también, digamos, es otro acceso que se utiliza venoso con alguna frecuencia para los requerimientos que acabo de describir. También es importante el uso del ultrasonido para hacer su abordaje, ya que la cantidad de complicaciones del acceso subclavio es alta, ¿no? 5% de hematomas, o punción arterial inadvertida, casi 5% de hemotórax, etcétera, etcétera, ¿no? El acceso venoso femoral, que también se utiliza con alguna frecuencia, sobre todo para pacientes que van a ser sometidos a implantación o de algunos em, digamos, dispositivos bajulares como filtros de Benacá, por ejemplo, los fisiólogos para procedimientos eh, fisiológicos en el lado derecho, o los accesos para hemodiálisis. ¿Okay? El uso del ultrasonido igual es recomendable para este acceso, y las complicaciones son básicamente las mismas que lo que acabo de escribir. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Disculpe por haberme extendido
creo que un poquito más de la cuenta, pero el tema es bastante extenso y creo que va a ser interesante. Muy bien. De repente, ¿tienen ustedes alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta para el doctor Cuya? Hola, doctor Cuya, buenas noches. Disculpe, quería hacerle una consulta sobre lo que mencionaba de la ecografía con contraste. No sé si hay alguna salvedad, contraindicación o algún detalle que haya que conocer sobre el uso de este tipo de contraste. Menciona que es del contenido de lípidos o de proteínas. Y aparte, bueno, ¿en qué momento se realiza? ¿Cuál es el acceso? ¿Algún detalle sobre la técnica de uso, doctor? Ah, ya, mira, bueno, como cualquier medicación, si no tiene alergia a al medio utilizado, no habría contraindicación. Es un gas inerte, entonces eso se va perdiendo a medida que la sustancia pasa por circulación pulmonar. Y o el lípido o la proteína básicamente tiene un metabolismo hepático. Eh, en cuanto a la técnica, eso viene en viales, hay que tenerlos. La aplicación es endovenosa, se espera unos minutos y como les decía, el movimiento de estos microburbujas o microburbujas demora entre 5 a 8 minutos, dependiendo del volumen que se coloque, y es para hacer evaluaciones ya bien determinadas, ¿no? O sea, no, uno hace previamente una evaluación ecográfica y posteriormente quiere evaluar una zona, utiliza este medio de contraste. No tenemos ahora nosotros en el servicio, pero yo creo que no es algo que de hecho, deberíamos tenerlo, sino que sufríamos con el uso del transductor, que básicamente el que tenemos nosotros es un transductor este, plano, y, eh, y eso lo utilizamos para estructuras vasculares más superficiales, ¿no? En caso, por ejemplo, de que es detectar en Dolix estamos hablando de estructuras o retroperitoneales. Necesitamos un transductor de tipo convexo para poder tener una mejor apreciación de las imágenes. Pero ya es algo que se está usando con mucha más frecuencia y empiezan a aparecer otros tipos de tecnologías más asociadas al uso de ecografía. Lo otro es que el ecógrafo necesita un software especial para utilizar el medio de contraste para que las imágenes tengan mayor fiabilidad. O sea, es software más medio de contraste escogido. Ujú. Gracias, doctor. ¿Aló? Werner. Sí, doctor. Sí. Quería preguntarte, por ahí no sé si de repente creo que nos puedes relatar que tienes tú alguna experiencia en el uso, digamos, en pacientes que tienen problemas renales eh, avanzados para hacer procedimientos endovasculares solamente con el uso de ultrasonido, ¿no? Angioplastías o no sé si también colocación de stents. Bueno, no hemos tenido muchas, hemos tenido creo que un par de veces con el doctor Daniel en sala, que tampoco no tenemos demasiados pacientes como para poder decir que ahí los utilicemos ese tipo de procedimientos. Definitivamente la mejor forma siempre es poder tener una guía fluoroscópica, pero sí, o sea, para vasos superficiales, o sea, se puede ver muy bien cómo pasa la guía, se puede observar el paso el stem o los balones para hacer angioplastía, y definitivamente o sea, ayuda. O sea, yo creo que si quisiéramos introducir esa parte ya un manejo más
perenne en el servicio debería complementar los procedimientos con uso radiológico a fin de que en el caso de que solamente se necesite utilizar esto, se tenga más práctica, ¿no? Así es. Y yo creo que también una cosa muy interesante, digamos, es que deberíamos hacer un uso rutinario de estos métodos de diagnóstico para poder evaluar, digamos, intraoperatoriamente, si se puede decir, o mismo Claro. sala de operaciones, para ver los resultados, ¿no? Es decir, digamos, comparar patencias, flujos, características de la onda en caso de lo que sería, pues, el uso del Doppler, del ecodoppler, o, digamos, inclusive evaluar, digamos, los resultados de una angioplastía, ¿no? Ujú. A veces nosotros tenemos en la radiografía solamente una imagen en un solo plano, pero no vemos, digamos, el resto de la arteria. A veces, por las proyecciones, de repente nos estamos quedando con una estenosis residual. Y creo que el uso del IBUS resulta en este caso muy importante justamente para poder verificar esos resultados. Vamos a tener una imagen tridimensional del vaso, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y por último, solamente antes de que tú comentes, déjame comentarte un caso que hicimos hace algunos años con el doctor Zúñiga, que justamente el doctor Soto, quien te hizo la pregunta anteriormente, publicamos en la revista Médica Herediana, es el uso del ultrasonido intravascular para implante de prótesis de aorta, ¿no? Que justamente un paciente que tenía además una insuficiencia renal crónica avanzada y que se utilizó como medio de contraste el CO2 y el uso del IBUS para poder, digamos, verificar la zona del implante, sobre todo en la parte del cuello, y que realmente fue muy útil y el paciente quedó bastante bien. Solamente quería hacerte como comentario y saber, digamos, tu opinión al respecto, ¿no? Claro, como siempre decimos, lo que nos falta es publicar la experiencia de nuestro servicio, porque ya ha demostrado el iBus le puede una mejor información sobre el punto de colocación, las zonas de bifurcación, la hipogástrica, o sea, dónde va a caer en la endoprótesis, tiene una mejor visibilidad incluso a la angiografía. Pero la recomendación es que sea complementario, ¿no? Salvo que, como el caso que comenta, se complementó con angiografía con CO2. Este, Mira, en realidad, ese tipo de clases para los residentes, precisamente lo que busca es que noten la importancia que tienen los diferentes equipos que componen un servicio de vascular. El curso es de cirugía vascular. Entonces, no, el hecho de que estén haciendo una especialidad de cardíaca, vascular y todas, a veces les hace perder la perspectiva de lo que es cada una de estas áreas. Y vascular básicamente va por esta área que es la del laboratorio no invasivo, lo que es ecodoppler, como método más importante. Ya la introducción de dispositivos de ultrasonografía en endovascular, el IBUS, y esto va aumentando la posibilidad de tener más elementos técnicos nuevos, va incrementándose. Entonces, la práctica quirúrgica que teníamos hace 20 años, mira, cuando yo era residente, ha cambiado muchísimo con lo que actualmente se tiene. Hacer en este momento, por ejemplo, un trabajo de investigación de estenosis o oclusiones venosas iliofemorales, no se lo van a aceptar si es que no presenta evaluaciones con IBUS, por ejemplo, ¿no? Si tengo un paciente con una apatía obstructiva, hay que saber que el mejor tratamiento que le podría ofrecer y la mejor decisión que tome para su tratamiento, para planificar el tratamiento, para hacer el tratamiento y para hacer el seguimiento, es haber hecho un complemento con imágenes en IBUS. Y si en mi servicio, bueno, aquí muchachos, ustedes en sus servicios, no tienen un ecógrafo, bueno, quítenle el título de servicio vascular a donde estén, porque o sea, no podríamos tener toda la información que se requiere para evaluar pacientes vasculares. Y si nosotros no empezamos a usar más IBUS, no nos empezamos a desarrollar la parte de ecografía aquí con contraste,
en algún momento vamos a perder nuestro título de unidad vascular también. O sea, fíjense que necesitamos avanzar con lo que actualmente se maneja en cualquier otro sector mínimo en el mundo, ¿no? Si antes hacíamos un tratamiento de estenosis venosa, entonces solamente con guía fluoroscópica, actualmente vamos a quedar en pie, es decir, que no tenemos una evaluación fluoroscópica, porque vamos a tener una altísima posibilidad de perder diagnósticos y una altísima posibilidad de no haber hecho el mejor procedimiento para el paciente, ¿no? Así es, Werner, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Ahora el cirujano vascular que no tiene, que al menos no tiene nociones de lo que es, digamos, el uso de lo que es un ecógrafo, no se puede llamar vascular, ¿no? Será pues cardíaco, torácico, pero no vascular. No sé si tienen alguna otra pregunta. De repente el doctor Zúñiga, que lo veo por ahí, quiere hacer algún aporte más de lo que hemos conversado o alguna opinión al respecto, ya como para finalizar esta reunión. Creo que no está Carlos. Bueno, en todo caso, para recalcarle, Doto, a los residentes, o sea, me parece que son, bueno, residentes de la especialidad, están en todos los hospitales a nivel nacional, en algún momento van a ser asistentes, y si ven en sus servicios, siempre vamos a tener dificultad en cuanto a que no compran algo, pero si no vemos a dónde queremos llegar, nos va a seguir faltando esos dispositivos. Los costos han bajado muchísimo en cuanto a, por ejemplo, ecodoppler para un hospital, ¿no? Eh, Debería manejarlo eso como parte de sus servicios, o sea, ni siquiera dependiendo de servicios de radiología o teniendo esos ecógrafos en otros áreas del hospital, deberían estar en sus servicios a disposición para uso con los pacientes que manejan normalmente. Como le digo, eso sí es que su meta es tener o sea, su meta es cargar con ese título de vascular, ¿no? Ahora, si su meta no es tener ese tipo de título, pues yo creo que con el resto de cosas que aprendan podría ser suficiente, pero todo lo que se necesita para la especialidad va variando y va variando rápidamente. Incluso para nosotros que estamos en un hospital, bueno, en lo que sería el máximo nivel a nivel de salud, imagínense que estamos retrasados con respecto al mundo. Y eso a mí me preocupa porque la residencia en hospitales más alejados, no sé cómo se estarán dando, ¿no? O sea, me preocupa que tengamos deficiencias en este tipo de uso tecnológico, porque el paciente al final va a buscar al cirujano vascular, sea donde sea que se haya formado y donde haya hecho sus prácticas respectivas, porque va a necesitar tener el cirujano herramientas para diagnósticos buenos en cirugía vascular. Así es. Y creo que podemos un poco hacer la invitación a los colegas residentes de otras sedes a que puedan, digamos, también solicitar rotaciones en la unidad para justamente poder aprender y acceder, digamos, a lo que es una capacitación que sea inicial Por cierto, Otto, los alumnos de ahora, que verdad que son bien calladitos, ¿de qué año son? ¿Son, supongo, de cuarto, quinto año o son de hay, menos hay de, años? hay de todo, de todos los, porque si la invitación se Ya ha hecho a porque todos los para residentes. que, bueno, aprovechando que están ahí, ya saben, el servicio siempre está abierto y nos gusta realmente que roten. Y como quedamos en reunión con los demás asistentes, este, oye, no roten para decir que vinieron un mes, o sea, esperamos rotaciones de por lo menos 3 meses en nuestra unidad. Si no, de lo contrario, es solamente visitar y la idea no es visitar, sino aprender. Y
Y eso va también para nuestros propios residentes. Con un mes no se aprende nada, o sea, eso es realmente, de verdad ni siquiera me acuerdo no me acuerdo de algún residente que nos haya visitado un mes porque va a pasar desapercibido. Y hay tantas cosas que hacer en una unidad de vascular, hay tantas manos que se necesitan que si tienen más tiempo en su rotación, yo creo que van a poder aprender, nos van a poder apoyar, van a poder estar dentro de un procedimiento como cualquier otro residente en cualquier otra parte del mundo. Ujú. Y otra cosa es que eh, puede uno pensar que aquí no hacemos lo que se hace en otros lugares y de verdad cuando uno va a un congreso, muchas veces, muchas de las cosas que hemos hecho con nuestras deficiencias técnicas, es algo que se van a gloria en otros sitios y eso los publican, ¿no? Entonces, estamos en capacidad de hacer muchos procedimientos que se podrían hacer en cualquier otro hospital, en cualquier otra latitud, con el mismo grado de éxito y que se necesita multiplicar a nivel nacional, ¿no? No se trata de decir solamente que eso lo hacemos en nuestros servicios, sino que a mí me encantaría que se pueda hacer en cualquier otro hospital por las manos de nuestros residentes que se están formando y que bueno, llegar a ser asistentes. Así es. Bueno, bueno, muchas gracias por su asistencia, doctores. Bueno, la próxima semana, como ya les indiqué, vamos a empezar ya con los invitados internacionales. Tenemos como invitado al doctor Leopoldo Mariné, que es un cirujano vascular de la Universidad Católica de Chile, ha publicado varios trabajos sobre el tema de carótidas, tratamiento de vascular de carótidas. Y tenemos además un tema para complementar estos temas de la parte básica sobre arteriografías, que lo va a dictar uno de nuestros ex residentes del servicio, el doctor Alexander Brioso, que también es un colega muy dedicado a los temas endovasculares. Entonces, los esperamos, por favor, en esta oportunidad. Espero que se puedan pasar la voz y haya un poco más de participación. No tengan temor en preguntar cualquier cosa. O sea, el preguntar no significa que no sepan nada, al contrario, creo que a los ponentes nos satisface más, digamos, que nos revienten a preguntas y de repente nos pongan en problemas cuando preguntan. Yo creo que el objetivo de estas reuniones, como lo acaba de recalcar el doctor Cuya, es absolver todas sus dudas dentro de lo que nosotros podamos, a través de nuestros conocimientos teóricos o nuestra experiencia, digamos, en este campo, ¿no? Entonces, por favor, les invoco nuevamente de que digamos, un poco más de su participación. Pregunten, no tengan miedo de preguntar, no hay ningún problema. Y bueno, y espero que la próxima semana tengamos una participación un poquito más amplia, debido, vamos a empezar con el tema ya de ponentes internacionales, con temas sumamente importantes e interesantes, donde ustedes van a ver la experiencia tan grande que tienen estos colegas, digamos, en el tema, ¿no? Bueno, les agradezco, Berna, te agradezco infinitamente tu ayuda, digamos, en esta reunión. Gracias por acompañarnos y bueno, a seguir trabajando y reiterando la invitación que ha hecho el doctor Puya a ustedes, doctores, para que nos visiten en la unidad y podamos compartir un poco de nuestra experiencia y conocimientos. Hasta luego, doctores. Muy buen fin de Doctor, semana. una cosita, sino que aquí acaban de preguntar si A tiene ver, algún link, un link o de la asociación para que se puedan conectar los residentes. un link de la asociación, no entiendo. Ajá, sí, Tenemos la página web de la asociación. sí. Tenemos la página web de la asociación, pero ¿un link para qué? ¿Para las clases? Bueno, aquí solamente me pone doctor si saludan y si hay algún WhatsApp o, bueno, un link para que puedan